Vez más, su hermano en la fe, Roe Johanán Morales, desde el área este de la ciudad de Panamá. Las instalaciones de la Congregación Hebrea Israelita Esperanza y Vida. Bueno, con esta parashá terminamos el libro de Números. La semana que viene iniciamos ya el libro de Deuteronomio de Barín. Palabras, cosas. Capítulo 30 hasta el 36. Un poco con todo este trabajo que tenemos en la congregación, está un poco alejado de la salillot, pero bueno, usted tiene que aprender también. Dos temas que me llamaron mucho la atención aquí: el tema de los votos, capítulo 30, y el capítulo 35, la ciudad de los levitas y ciudad de los refugios. Tengo 45 minutos para compartir con ustedes y vamos a ver lo que podemos desarrollar. Votos. En hebreo se dice neder, votos, neder. Hemos visto ya el tema de los votos, pero así disperso. Una porción en Génesis, una porción en Levítico, una porción en Números. Y vamos a tratar hoy de tener un compendio de todo, ¿sí? Para sellar el tema de los votos. Va a haber un toquecito nada más a la alabanza de instrumental. En el capítulo 30, básicamente trata de un aspecto de los votos. ¿De qué trata? Bueno, ante todo resalta la autoridad del padre de la casa, la autoridad del esposo de la casa, para que se haga un voto. Eso es lo que básicamente podemos ver aquí y resaltar. Que un voto tiene que tener un respaldo de la cabeza del hogar, porque al final pues el padre que va a ayudar a cumplir ese voto, va a ayudar a que se cumpla el voto de la persona que hace el voto. Si la persona está casada, si la mujer está casada. En el verso 4 dice claramente que si el padre se entera que su hija o su esposa hizo un voto y él se queda callado, no, entonces será una obligación los votos que su hija o su esposo haga. Un voto que hizo su hija o su esposa. En otras palabras, el Eterno le está dando una responsabilidad al esposo. Cuando su esposa hace un voto, cuando su hija hace un voto. Amén. El Eterno está hablando de la importancia de la comunicación que debe haber entre la pareja, entre los esposos y entre los hijos y su padre. Verso 5. Pero si el padre se entera, ¿sí?, él puede invalidar los votos si él cree que el voto que hizo su esposa o que hizo su hija no contó con la aprobación de él. Y dice la palabra que Yahweh a esta mujer, a esta hija, le va a perdonar, lo va a entender, porque su esposo se enteró que es la autoridad. En otras palabras, el Eterno respalda la autoridad del esposo, del padre en el hogar. Porque tal vez la esposa hizo un voto que tenía que ver con una responsabilidad también que ligaba a un compromiso del esposo. Y el esposo dice: mami, pero tú no me dijiste, yo no te puedo apoyar en ese voto.
no está en mi capacidad poder apoyarte para ese voto. O hija mía, yo no estoy, así que yo ese voto lo invalido automáticamente. Y el Eterno lo toma como una decisión coherente y dentro del orden del Eterno. Pero si el marido calla, verso 7, entonces el Eterno respalda ese voto que hizo su esposa porque él cayó. A veces uno escucha que tu hijo, tu esposa comenta algo y te quedas callado. Ah, bueno, te quedaste callado. El que callas otorga. Amén. Así que ya saben. 9. Puede una viuda hacer voto, pero también lo puede hacer una mujer que se haya separado de su esposo. Me preguntaba un hermano, me decía, y bueno, y si la mujer no es viuda y no tiene separado y no tiene padre, pues entonces se entiende que ella puede hacer un voto. Porque la viuda es una mujer que no tiene esposo. Pero también la que se separó, por la razón que fuese de su esposo, pues no tiene cabeza en su casa. En otras palabras, puede hacer voto. Cuanto más una señorita, pues que ponga usted que sus padres murieron y quedó huérfana. Ella vive sola, no es viuda, no es separada, puede hacer voto sin ningún problema. Entonces, ya estamos claritos en cuanto a los votos, en cuanto al tema de las obligaciones, en cuanto al tema de las responsabilidades y compromisos. Siempre que hagamos un voto, debemos contar con el visto bueno, con el apoyo de quien, de su autoridad, que es su esposo. No tiene esposo y quiere compartirlo con su pastor. Tal vez su pastor le pueda dar una orientación, su líder espiritual. Y le va a decir, no, hija, ese voto que está haciendo usted, no, el Eterno, no creo que lo vaya a aceptar. Porque la forma como usted está haciendo el voto no tiene sentido. Entonces es muy importante que entendamos esa parte. Si no tienes tu esposo, pero quieres una orientación de tu líder espiritual, pues nosotros con gusto le orientamos a fin de que su voto tenga una validez, a fin de que su voto, pues, realmente usted lo pueda hacer de una manera que, pues, tenga realmente un sentido. En el capítulo 27 del libro de Levíticos, vamos a Levíticos 27, vamos a repasarlo, pues ya usted debió haber aprendido que también hablamos acerca de los votos. En el capítulo 27, todos conmigo, por favor. Lo tienen todos, capítulo 27. Lo tienen todos, ¿verdad que sí? Dice así el verso 1. Dice, habló Yahweh a Moshe diciéndole, verso 2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno ofrezca un voto a Yahweh por la valoración de una persona. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, este texto nos está hablando de que los votos podían hacerse por una persona a quien se le tenía que darle un valor. En aquel entonces, las personas podían ser esclavas de otro por diferentes razones. Por decir un ejemplo, tengo una hermana que quedó sola, y al quedar sola mi hermana con 2 niños, ella no tenía cómo sostenerse. Entonces ella decidió ser esclava para otra persona, con tal de que esta otra persona le diera comida, le diera aposento, le diera habitación,
Y yo como hermano no podía ayudarla. ¿Estamos entendiendo? Entonces, pero pasado un tiempo, yo, que soy su hermano, pues logré recuperar mi economía. Y yo quiero rescatar a mi hermana que está siendo esclava, que se dio como esclava. Entonces, yo le doy una valoración para el rescate de mi hermana. Hago un voto al Eterno. Digo, Padre, prospérame y permíteme a mí rescatar a mi hermana de la esclavitud en la que ella se encuentra. Podía ser un hijo, podía ser un hermano, podía ser hasta los babies, porque si ella se iba con un baby, pues también él iba a ser sostenido por esa casa, por esa familia. Puede ser una persona anciana. Lo importante es que en el capítulo 27, del verso 1 al verso 8, nos explica que de acuerdo a la edad y de acuerdo al sexo, así mismo era la valoración del voto que se hacía. Obviamente que los hombres eran más valorados, o sea, el voto costaba más, tenía un precio mayor. ¿Estamos entendiendo hasta ahora? Ahora yo pregunto, ¿no hay cosas que esclavicen a nuestra familia en estos tiempos? ¿Acaso que el alcohol no esclaviza a una persona? ¿Acaso que las drogas no esclavizan a una persona? ¿Acaso que los vicios como el casino y tantas cosas, las amistades, las malas compañías, las prácticas ocultistas? Ayer compartíamos con un hermano, con una hermana al final de la reunión y hablábamos de cómo la brujería esclaviza a las personas, el ocultismo, el ir a los brujos, a los hechiceros, el consultarle a ellos. Hay personas que todo su dinero se lo gastan en la lotería después de haber visitado a un brujo que les dio los números y que los visita cada cierto tiempo, a un hechicero, un agorero. Hay gente que son esclavos al hipódromo, a los caballos. Hay gente que es esclava a otras amistades. Estamos entendiendo la esclavitud de estos tiempos, pero sigue siendo el mismo a quien mi hijo tal vez está esclavizado, tal vez está una hija mía esclavizada, tal vez es mi padre un esclavo, tal vez es mi madre la esclava. No importa. Lo que el Eterno está hablando, de que uno podía hacer votos para que esos familiares nuestros pudiesen salir de esa esclavitud. Ahora, si la persona era muy pobre y no tenía cómo presentar un voto para que su ser querido sea liberado de la esclavitud. 27 verso 8. Miren lo que dice el verso 8. Pero si la persona es muy pobre, que no puede ofrecer lo que vale ese ser querido, pues esa mujer joven, ese hombre joven, dice, él podrá ir delante del líder espiritual y el líder espiritual lo va a valorar según los recursos que tenga esa persona. Y así el líder espiritual le ayudará a hacer usted un voto de acuerdo a su situación económica. ¿Qué aprendemos de ello? Aprendemos que el Eterno siempre da una salida. Aprendemos de que si tú sientes carga por un ser querido que está siendo sometido a una esclavitud, ojo, una cosa es una esclavitud y otra cosa son decisiones personales
porque no me interesa. Yo he escuchado a personas decir, varón, yo quiero salir de esto, pero no puedo. Mi hermano, tengo una lucha grande. ¿Cómo me gustaría ser como tú? ¿Cómo me gustaría estar? Pero no tengo la fuerza de voluntad. Me aparto por cierto tiempo y vuelvo y cargo en la misma situación. Es diferente que aquel que por más que usted le hable, le entra por aquí y le sale por aquí. Recuérdense que la Torá habla de aquellos que querían ser esclavos. Aquellos que querían ser esclavos y se sentían bien en la esclavitud, ellos le pedían al dueño y ellos simplemente tenían que abrirse un orificio en la oreja como señal de que eran esclavos, pero eran esclavos voluntariosos. Ellos eran esclavos porque les gustaba el trato que les daba su amo, el lugar donde ellos estaban. Entonces estamos entendiendo el mensaje del día de hoy, ¿verdad que sí? Estamos entendiendo de que cuando hacemos un voto debemos tomar en cuenta al líder de la casa, al padre. Pues si es mi madre porque no hay padre. Que el padre debe darle visto bueno para hacer el voto. Que debo consultar si vivo bajo la cobertura de mi mamá o de mi papá. Que si no tengo el padre en el hogar y la mujer vive sola, no importa la situación que ella está, ella puede hacer un voto al Eterno. Ahora en el capítulo 27 vemos que el Eterno nos enseña a comprender cuánto vale esta persona, que no es lo mismo hacer un voto por un baby que nada más tiene 3 meses, o por un hijo mío que tiene 25 años. Si por alguna situación hice un voto porque mi hijo estaba enfermo y el Eterno decide llevárselo, yo creo que en el hogar simplemente queda la nostalgia, ¿verdad que sí? Pero usted no puede sentir, usted no va a decir que desde que el baby se fue, se acabaron los ingresos. Pero si tú tienes un hijo de 25 años que vive contigo y que trabaja y que ayuda en el hogar, ayuda en la familia, ayuda, o tu esposo, ¿verdad que se va a sentir la carga y la ausencia en el hogar? Porque él era el proveedor. Por eso un anciano de 60 años, de 65 y de 70 años, era ponderado menos que un joven entre una edad de 20 años, de 30, 35, 40 años. Lo que el Eterno te estaba o nos enseña es que uno debe ser consciente en su mente y en su corazón de que uno también debe comprender que lo que uno pide para ser restaurado en nuestra mente y en nuestros corazones tiene un valor. Y ante el Eterno tiene un valor, y que asimismo nosotros tenemos que ponderarlo. En otras palabras, Él nos enseña a valorar las cosas. Un abuelito que tiene 90 años, que tal vez está enfermo y que representan gastos y gastos. Hay nostalgia porque no parta, ¿verdad que no? Pero muchos dicen, mejor que mi abuelo haya partido, porque mi abuelo está descansando, porque mi abuelo está en reposo. Mi abuelo tenía 10 años de sufrir, por decir usted, una enfermedad, un mal de Parkinson, una enfermedad, una esclerosis múltiple, donde la persona no se vale, donde la persona por la edad que tiene hay que bañarlo, hay que darle de comer. Pues si parte con el Señor, descansa, y descansa toda la familia. No es que se le desea a la persona que parta, no, porque nosotros no somos como el mundo. Nosotros sabemos que los que parten el Adón parten a un descanso hasta la venida del Mesías. Y más si es un ser querido que se ha esforzado
y se esforzó por todos nosotros, que uno dice, mi abuelo, no, mi abuela no merece estar en cama 10 años, 12 años, y ya los doctores han dicho, su abuela, su abuelo, tiene una enfermedad, un padecimiento que no tiene cura. Y aunque nosotros hagamos un voto, el Eterno dice, tranquilo, él es un anciano, el voto por él es mucho menos. Un baby, no te preocupes, el voto por él es mucho menos. Entonces, Levítico nos enseña a que entendamos que cuando hacemos los votos, tenemos que tomar en cuenta esos aspectos, hasta dónde lo que nosotros estamos pidiendo es de bendición para nuestras vidas. Y en Números 30 nos enseña a darle importancia que cuando se hace un voto se debe consultar a la cabeza del hogar, y que la cabeza del hogar debe estar anuente a ese voto para que él ayude y respalde el voto de los que están bajo su cobertura. Y a su nombre. Estamos entendiendo, estamos comprendiendo. ¿Vamos bien o no vamos bien? Ahora vamos a ver entonces algunos ejemplos de votos para que lo podamos entender, lo podamos comprender. En el libro de Números, capítulo 6, aprendimos acerca de un voto, el voto del Nazareo, Nazarim. Es un voto de consagración. Voto por mí, por mí. Cuando una persona sentía que estaba débil, sentía que quería meterse más en las cosas del Eterno, pero había cosas que se lo oponían, que se le dificultaban, cosas que le estaban estorbando su consagración. Entonces él podía hacer el llamado voto de Nazareno. Lo podía hacer un hombre o una mujer. 6, verso 2. 6, verso 2. Básicamente, este voto consistía, pues, en alejarse de lo que más en aquel entonces podía ser una atracción. En aquel entonces no había discotecas, no había casino, no había ron, no había cerveza, no había cumpleaños, no se celebraba nada de las atracciones que hay en el día de hoy. No había novela, no había lotería. ¿Qué era lo que más podía a la persona perturbarle su buen entendimiento? ¿Qué era lo que podía perturbarle tener una mente estable? ¿Qué era lo que podía perturbarle a él divagar? Cuando te tomas una copa de vino, y si te tomas 2 copas de vino, y si te tomas 3 copas de vino, y si te tomas 4 copas de vino, y si te tomas una botella de vino, y si tú produces vino, ya no por botella, porque tú lo cultivas, porque crece silvestre, y la uva se va a dañar, porque la uva a los 3 días de cosechada y golpeada, 5 días y si hay buenas temperaturas, ¿qué vamos a dejar? ¿Que se dañe la uva? No, vamos a hacer pasita, sí, písala. Empezamos a pisar la pasita, y empieza por cantidad, y empieza por cantidad, y cuando la pisaba, ¿a dónde iba a dar ese jugo? Ahí no podemos perderlo. Y empezabas a producir jugo, y jugo, y jugo, y jugo, en cantidades, y en cantidades, y en cantidades. ¿Y qué pasaba con ese jugo? ¿Ah? Se enfuertaba. Y ya te tomabas una copita, y tenías por cantidad, y un tanque, y 2 tanques, y 3 tanques, y 4 tanques, y una copita, y ya no había botella, ya no había copa,
¿Qué pasaba con la vida de esta persona? Simplemente se convertía en una persona adicta ¿a qué? Al vino, al mosto. Entonces, por eso, este voto, una de las cosas que enseñaba a la persona era justamente apartarse de todo lo que tuviera que ver con, en el verso 3, con la uva, con la pasita, todo lo que tuviera que ver. Sí, pero en mi país no crece la uva. Ah, pero crece la caña. Aló, crece el maíz. Y crecen tantas cosas con lo que se produce bebida fermentada. Entonces tenemos que aplicarla a estos tiempos, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que a mí me puede llevar en estos tiempos a tener una mente turbada como se turbaba la mente de tanto vino? ¿Qué es lo que a mí lleva a mis pensamientos a no consagrarme como hombre de Dios? ¿Cuántos de aquí, por ejemplo, tenemos problemas laborales, mucho trabajo, y nuestro trabajo se convierte prácticamente en un vicio? No tenemos tiempo. Nuestro trabajo se convierte en algo que es una vanidad. Porque ¿qué hacemos luego con ese dinero? Lo malbaratamos en cosas que no edifican nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros no hemos entendido que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? Tal vez mi vino es esa mala amistad. Tal vez mi vino sean las novelas. Tal vez mi vino sean los caballos. Tal vez mi vino, sí, sea el ron. Tal vez mi vino sea la lotería. Cada uno de nosotros sabe mejor que nadie qué es lo que está impidiendo tu consagración. Sí, en aquel entonces, ¿qué era? La uva. ¿Estamos claritos? Pero ya el problema mío no es la uva. Y yo tengo que saber aplicarlo a mi vida. Yo tengo que saber ahora qué es a mí en lo personal lo que me inclina a no consagrarme como hombre del Eterno. Amén. Entonces cada uno de nosotros, ¿qué debe hacer? En aquel entonces era apartarse de todo lo que tenía que ver con la uva. ¿Cuál es tu uva? Tal vez un lugar que tú frecuentas, pero que tú sabes que te hace fallar al Eterno. Tal vez un número, el cual siempre te escribe y te llama, con quien tienes conversaciones que no edifican tu vida y que te embriaga y que te emborracha en cosas que al Eterno no le agrada. Solo cada uno de nosotros lo sabe, pueblo. Y ese es el consejo que te puede dar. Hoy en día tu problema no es la uva. Hoy en día tu problema tal vez es el chance, la lotería. Tal vez puede ser hasta la comida. ¿Cuántos de nosotros no tenemos problemas con la comida? ¿Pero por qué? Porque tenemos ansiedad. Y la ansiedad nos lleva a comer y a comer y a comer. ¿Pero por qué tenemos ansiedad? Porque estamos ansiosos. Porque tal vez hemos permitido que la vid verdadera, el Mesías, llene nuestro estómago, llene nuestro corazón, llene nuestra mente y llene nuestros pensamientos. Y a su nombre. Estamos entendiendo el mensaje de los votos. Entonces tal vez tú haces un voto y es sencillo, apartándote por un mes, por 2 meses, por 3 meses de esa cosa que es lo que
obstaculiza tu consagración, gracias hijo, como hombre, como mujer del Eterno. Entonces ya estamos entendiendo el mensaje de hoy, ¿verdad que sí? La importancia de respetar nuestras autoridades al momento de hacer un voto. La importancia de que consulte a tu líder espiritual si sientes que el voto que estás haciendo por un ser querido, a quien tú quieres que el Eterno lo libere de eso que lo esclaviza, entendiendo que él también quiere salir, pero que él no tiene fuerza para salir de eso que lo tiene esclavizado. Y ahora vimos un voto personal de alguien que estaba haciendo un voto para consagrarse mayormente. Pablo, Rab Shaul, hizo este voto. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 23. Él le gustaba estar consagrándose, llenarse del Rúa, para que el Rúa fuera la guía en su vida. Hechos capítulo 23. Hechos 23. Aleluya. Saludo a nuestra hermana Amelia, allá está San Miguelito, que está al tanto del mensaje del día de hoy. Hechos 21, perdón. A nuestra hermana Sol también. A los por estas hermanas de San Miguelito. Atenta y aprendamos a hacer voto. Amén. Tal vez puede ser la comida lo que me impide a mí consagrarme más y que está destruyéndome. Shalom a nuestra hermana Noemí, que también está ahí atenta al mensaje de este día y que yo sé que la palabra le está hablando. El apóstol Pablo, Rab Shaul, él sintió la importancia, la necesidad de hacer un voto. En hebreo se dice neder. En el caso de Pablo, porque él quería consagrarse más, para predicar mejor, para que la presencia del Abba estuviera más a su lado. Tal vez algunos de ustedes necesitan hacer este tipo de voto. ¿Qué es lo que te impide? Tal vez ves mucha televisión. Yo he sorprendido familias que le llego de repente y le visito y están embelesados viendo un programa en la televisión que no tiene, pero ni siquiera los de esos channel, ¿cómo se llama channel? Esos que dan programas educativos de África y de los animales. Discovery Channel, que tú dices, bueno, está aprendiendo algo. Pero a veces sorprendió gente viendo unas tonterías y tienen 2 semanas que no envían una aliyá. Viendo tonterías, pero cuando yo digo tonterías, lo último. Y por eso uno dice, con razón, la gente está como está, hermano. Tienen que consagrarse más, pueblo, entiéndanlo. Saquen más tiempo. Cada uno de ustedes sabe qué es lo que lo adicta, qué es lo que lo tiene adicto a usted, qué es lo que lo tiene apartado. Verso 17, Hechos 21. May, saludos May, hasta Chitré. Saludos a nuestra hermana Lisbeth en Tanara. Por nuestro hijo que está atento también. Nuestra hermana Danalis. Hacemos tiempo que no vemos a Danalis. Hay que exhortar a nuestra hermana Danalis que se dé su vuelta por acá. Que saque tiempo para el Eterno. Baruch Hashem por nuestra hermana Rosa Pinzón, Diana Kowalewski, nuestra hermana Rahel Morales hasta Chiriquí, la familia. 17 dice, capítulo 21 de los Hechos. Cuando llegamos a Jerusalén, dice, fuimos recibidos con gozo por los hermanos. Pablo hablando de que cuando llegó a Jerusalén fue recibido con gozo. Dice, y al día siguiente, estando todos los ancianos, era Bernabé, perdón, el que hablaba, fueron a ver con Pablo, Shaul, fueron a ver a los ancianos, a los líderes, pues. Y después de haberlos saludado, dice, Pablo empezó a contarle a los ancianos
todo lo que el Eterno había hecho en el ministerio de él, cuando había llevado esta palabra a los gentiles. Pablo muy contento por eso. Pero cuando ellos escucharon a Pablo, le dijeron a Pablo, Pablo, mira todos los judíos que hay aquí, y todos son creyentes en Yeshua y todos guardan la Torá. Pablo pensaba que le iban a aplaudir, pero le dijeron, no, Pablo, mira, aquí también hay gente bastante, son judíos y creen en Yeshua, ¿sí? Y le dijeron los apóstoles a Pablo, pero hemos escuchado por allí de que tú, cuando estás con los gentiles, estás enseñando a violar la Torá de Moshe, y eso no puede ser posible, Pablo. Hemos escuchado, dijeron ellos. Le dieron un consejo a Pablo. Le dieron un consejo a Pablo. Dice, mira, Pablo, toda esa gente se ha enterado que ya tú estás aquí, ¿sí? Vamos a hacer algo, dice. Hay entre nosotros unos varones que hicieron el voto de consagración, o sea, el voto del Nazareno. Tómalo tú también, purifícate con ellos, cubre los gastos de ellos, así todos sabrán que tú también caminas ordenadamente. ¿Qué les parece? ¿Ah? ¿Entendieron el mensaje o no? Le estaban diciendo a Pablo, ¿verdad que sí? Cubre los gastos para que rapen la cabeza. Cuando se hacía el voto del Nazareno, ellos no podían cortarse el cabello. Tenían que dejárselo crecer por un mes, 2 meses, 3 meses, de acuerdo al tiempo que ellos hacían el voto. Si era por un mes, en un mes no se podía cortar el cabello. Si era por 2 meses el voto, por 2 meses no se podía cortar el cabello. Y si era por 3 meses podían cortarse el cabello. Pero cuando se cortaban el cabello, no que solo podían cortar en cualquier lado. Ellos tenían que venir, porque tenían que presentar el voto, lo que ellos habían ofrecido al Eterno. Entonces a Pablo le dicen, paga lo que ellos ofrecieron por el voto del Nazareno y que se rapen aquí la cabeza. Vamos a ir un poquito más atrás, Hechos 18. Hechos 18. Aleluya, gracias mi Rey, porque tú eres bueno, Padre, y tu misericordia es para siempre. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Hechos 18, verso 18. Dice así: entonces Pablo, después de haber estado allí muchos días y habiéndose despedido de los hermanos, navegó para dirigirse a Siria. Y una vez que se hubo rapado la cabeza en Cencrea, ¿por qué? ¿Por qué se rapó la cabeza, Silvia? Hechos 18, 18. ¿Por qué se rapó la cabeza? Porque había hecho el voto, amén, de consagración. Entonces entendemos, amén, que ellos entendían y comprendían, y eso lo vamos a ver ¿dónde? En el libro de Números capítulo 6. Regreso nuevamente al libro de Números, aleluya, capítulo 6. Este es un voto de ¿qué? De consagración. Pablo quería estar consagrado, quería estar ungido. Pablo quería estar lleno de esa presencia, y él sabía que él tenía en ese voto que él hacía en aquel entonces, era apartarse de todo lo que tiene que ver con la uva. Hoy en día, ¿cuál es tu uva? Hoy en día, ¿qué es lo que te inclina a fallarle al Eterno? ¿Qué es lo que te hace caerle y fallarle? Bueno, haces un voto al Eterno por un mes, por 2 meses, por 3 meses. Amén. Dejas crecer tu cabello. Bien, 6.
Número 6. ¿Lo vieron conmigo? ¿Lo tienen todos conmigo? Digan Neder. A ver, digan todos Neder. Todo, a ver, Neder. Todo lo demás, Neder. Neder. ¿Qué significa Neder? Voto. No, Neder es voto. 6. Luego habló Yahweh a Moshe y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se aparte para hacer el voto del Nazareo, ¿a fin de qué? De consagrarse. ¿Se da cuenta? El voto del Nazareo era para consagrarse. Se abstendrá de vino, de licor, de vinagre. 4. Nada que provenga de la uva, dice. Y el verso 5 que dice, tampoco qué. ¿Por dónde? Eso. ¿Durante qué tiempo? Durante el tiempo que dure su qué. Su nazareato. Nazareato. Verso 6. Tampoco se acercará a una persona muerta. No se contaminará por nadie. Entonces ya estamos entendiendo ya, para ir cerrando la enseñanza del día de hoy, el voto del Nazareno. Entendemos, ¿verdad que sí? Hoy aprendemos que debemos tomar en cuenta a nuestro esposo, a nuestro padre, a nuestro ser que es nuestra autoridad al momento de hacer un voto. Que cualquiera mujer pueda hacer un voto. Que el esposo, que el padre que se entere que su hijo hizo un voto y se quedó callado, pues ese voto tiene validez. Amén. En el capítulo 27 de Levítico aprendemos que los votos son para rescatar. Lo podemos utilizar para rescatar. En aquel entonces había una esclavitud. Hoy en día, de lo que tiene esclavizado a tu ser querido. ¿Puedes hacer un voto? Siempre que ese ser querido quiera salir de la esclavitud. Si no quieres salir de la esclavitud, no puedes hacer un voto, porque la persona no quiere salir, se siente bien, se siente conforme. Pero si te dice: varón, ayúdame, voy a hacer un voto, vamos a hacer un voto por ti, yo quiero pagar un precio junto contigo, quiero ayudarte, voy a presentar un voto, pero tienes que poner en tu parte. Tú tienes que también desear salir de la situación en la cual tú te encuentras. Amén. Y luego vemos aquí en el libro de los Hechos como Pablo, Rab Shaul, nos da ejemplo, ¿verdad que sí?, del voto de consagración. Yo quiero consagrarme, quiero meterme más en las cosas del Eterno, quiero hacer un voto llamado el voto del Nazareo. Voy a apartarme de esto y de esto y de esto y de esto, y le voy a ofrecer al Eterno a cambio para que Él me consagre una ofrenda al Eterno, la cual debo pagar una vez cumplo con ello. También aprendimos, ¿verdad que sí?, de que puedo acercarme al líder espiritual y presentarle mi voto. Amén. Si yo siento que lo que yo ofrezco es muy poco, soy pobre, no tengo que ofrecerlo, para que Él me oriente en la presentación de mi voto. Ahora vamos a ver el primer voto en la Biblia. Génesis capítulo 26. Y vamos a entender, 28, y vamos a entender un poquito más acerca de los votos. El primer voto en las Escrituras fue el voto de Jacob. El primer voto en las Escrituras, nunca se olvides, el primer neder de las Escrituras lo hizo Jacob. ¿Cuándo lo hizo Jacob? Mientras huía, desesperado. No sabía qué iba a ocurrir con él. Le había mentido a su papá, le había mentido a su hermano, con ayuda de su mamá, para que su hermano no lo matara. Su padre y su madre le aconsejan que se fueran para la tierra de ella y se buscaron una esposa allá. ¿Puede imaginarse usted eso? A Danielito huyendo
porque lo van a matar y no saben para dónde va. ¿Quién de ustedes? Póngase en el lugar de Jacob. Hermano Darío, tiene que salir huyendo, dejar a su esposa y sus hijos. No sabe para dónde va. Solo sabe que tiene que ir para el norte, donde está su mamá. Allá, vaya para allá, huiga. No tiene avión, no hay boleto, ni para el taxi, ni para Chiva, ni para el autobús. Huya a pie. ¿Ah, hermano Lin? Huiga, porque lo van a matar. Ese es un voto de desesperación. Un voto donde usted hace así, ve. Solo tú puedes solucionarme. ¿Entienden cuándo podemos hacer un voto? Cuando usted dice, no hay salida. No hay salida. Solo tú puedes solucionarme. ¿Entendemos cuándo también se hace un voto? No solamente por el rescate de alguien, no solamente para consagrarme, sino también por que no hay salida a mi problema. Solo un voto, Silvia. Amén. Solo un voto, Luisa. El Eterno nos dio votos, pueblo, para que confiemos en Él, para que aprendamos a confiar en Él. Y en su vida se acostó a dormir debajo de una palma. No sé de qué era su almohada en casa. Lo cierto es que usaba almohada porque la tomó una piedra. ¿Cuántos de nosotros hemos dormido sin almohada y sabemos lo incómodo que es? Es más, cada uno de nosotros conoce su almohada, ¿o no es así? Cuando nos la roban y nos dan otra almohada, dice, esa no es mi almohada. Yo tengo por costumbre cuando viajo llevarme mi almohada, porque por más cómoda que sea el lugar donde me den, sin mi almohada yo no puedo. ¿Sí o no, hermana Dayan? Es así, ¿verdad que sí? Imagínense que este hombre agarró una piedra de almohada. Era más cómoda para él una piedra que nada. Y tuvo un sueño y una escalera que ángeles bajaban y subían. Y él pudo entender que Elohim estaba allí. Dice, oh, yo entiendo que tú estás aquí, mi rey. En medio de mis pruebas, en medio de mis dificultades, tú no me abandonas, pueblo. Elohim no te abandona. Yo no sé cuál puede ser tu problema. Tienes en Jacob la mejor solución. Mira lo que hizo él, el verso 28-20. Dice, enseguida Jacob hizo un voto diciendo, ¿te das cuenta? Enseguida Jacob hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que yo voy, me da pan para comer y ropa para vestir. Si Dios está conmigo, me da pan para comer, ropa para vestir. Y yo vuelvo en paz a la casa de mi padre. Él quería volver a ver a su mamá, a su papá, a su hermano. ¿Se dan cuenta el nivel de desesperanza de este hombre? ¿Ah? Pan para comer y ropa para vestir. Dice, entonces Yahweh será mi Dios. Esta piedra que he elegido será casa de Dios, y de todo cuanto Él me diere, yo voy a dar el diezmo. ¿Qué le parece? ¿Ah? Yo hago ese compromiso. Esta piedra que has puesto como almohada, aquí yo voy a edificarle una casa al Señor. Yahweh será mi Dios. Y voy a apartar la 10ª parte, todo lo que tú me des, y a su nombre. Qué lindo ese voto, ¿verdad que sí? Hermoso. Son votos que inspiran. Por eso es que el Eterno deja una puerta que se llama voto, para que tú no digas, Dios no responde. Lo que pasa es que a veces no hemos entendido que el Eterno quiere más entrega de nosotros. Él sabe que nosotros podemos
Jacob estaba cómodo y había que ponerlo en una situación difícil para poder que él generara, para poder que él produjera. Él venía de un pasado. Ninguno de nuestro pasado ha sido santo. Todos venimos de un pasado de muchas trastadas y muchas metidas de pata. Jacob venía de mentirle a su papá. Venía de engañar junto a su mamá en contubernio para quedarse con algo que a él no le pertenecía. Y él tenía que aprender a pagar un precio por lo que había hecho. No se equivoquen, la palabra dice que todo lo que nosotros sembremos en esta tierra lo vamos a cosechar. Pero en medio de todas esas cosas, el Eterno de nosotros no nos olvida. Vamos a ver otro ejemplo, ¿qué les parece? Primera de Samuel capítulo 1. Primera de Samuel capítulo 1. Una mujer llamada Ana. Tenía que compartir su esposo con otra mujer. Ella tenía que compartir su esposo con otra mujer. Para ella eso no era un dolor grande. Ella lo entendía porque ella se acuerda tal vez de Lea, que compartía a su esposo con Raquel y con 2 criadas más. ¿Cuál era el dolor de ella? El dolor de ella era el dolor de Sara. ¿Cuál era el dolor de Sara? Que no podía quedar embarazada. Tenía a su esposo. Pero el anhelo de toda mujer, ¿qué es? Es cargar en su vientre un niño por 9 meses. Yo conozco muchas mujeres que no quieren quedar embarazadas, pero mentira, bien que quieren. ¿Usted sabe por qué? Porque tienen perritos y gatitos. Y ahí usted se da cuenta, el amor que le tienen el animal es porque hay una ausencia de un hijo en casa. Y a su nombre. Era el dolor que tenía Rebeca por 20 años. ¿Se acuerdan de Rebeca? ¿Cuál era el dolor de ella? No podía tener un hijo. ¿Cuál era el dolor de Raquel? No podía tener hijo. ¿Cuál era el dolor de Ana? No podía tener hijo. Y a su nombre. Ese era el dolor de ella. Y cada vez que ella subía al templo, cada vez que ella subía a la casa del Señor, a las fiestas, dice que su esposo le daba una ofrenda a ella para que ella la presentara. Pero la ofrenda que le daba a ella era doble que la que le daba a su esposa, quien sí le daba hijos. Porque él la amaba y la quería, pero él no podía hacer nada porque si no estaba en él. Y cuando ella llegaba allá al templo, dice que ella lloraba y clamaba. ¿Se acuerdan cuando yo le decía a ustedes que cuando canten, sus lágrimas tienen que correr? Porque tienen que salir de lo profundo de su corazón. Pues, cuando ella llegaba allá, ella se quebrantaba. Y el pastor como que no era muy sabio, cuando la veía quebrantada, llorando, pensaba que era que estaba embriagada. Porque ellas pues, no vivían al lado del templo, vivían lejos y solo subían para la época de las fiestas. Y para la época de las fiestas se presentaban votos también. Así que el rabino, el roe, el cohen pensaba que era que ella estaba borracha. Y le dijo, mujer, ¿hasta cuándo vas a estar borracha? Y dice, no, mi señor, yo no estoy borracha, yo tengo quebrantamiento de corazón. Y le contó la situación por la cual ella estaba pasando. ¿Qué hizo Ana? Veamos la solución de Ana en el verso 11. ¿Quién me lee el verso 11? Tú que estás en casa, lee el verso 11. Tal vez tienes que hacer como Ana, un voto para aquello difícil, la cual tú quieres que se te cumpla. ¿Qué hizo Ana? Verso 11. Primera Samuel capítulo 1. ¿Qué hizo Ana?
un voto. Aleluya. Y dijo: oh Yahweh de los ejércitos, si tomas en cuenta la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no olvidas a tu sierva y le concedes a tu sierva descendencia de varón, yo lo dedicaré a Yahweh todos los días de su vida. ¿Y qué? ¿Y no qué? Pasará navaja sobre su cabeza. Ella estaba consagrando a su hijo como un nazareo, porque él no era de la familia de los levitas. Entonces ella lo iba a consagrar a él como un futuro Cohen. Y efectivamente, dice la palabra que el Eterno le concedió al Eterno, a Ana, su petición y concibió, dice. Verso 19. Se levantaron de madrugada para adorar delante de Yahweh, luego se volvieron de regreso a su casa en Ramá. Entonces Elcana se allegó a Ana, su esposita, aleluya. ¿Y qué hizo el Eterno? Yahweh se acordó de Ana. Aconteció que Ana concibió y a su debido tiempo dio a luz un hijo y le puso por nombre Shmuel, porque se lo había pedido a Yahweh. Shmuel significa se lo había pedido a Yahweh. Tú necesitas un Shmuel en tu vida. ¿Qué le estás pidiendo? ¿Qué quieres que él te dé? Pues eso es. Mire lo que dice el verso más adelante, el 20. Entonces el varón Elcana subió con toda su familia nuevamente para ofrecer el sacrificio anual. ¿Y para qué más? ¿Para qué más? Para cumplir su voto. Él también había hecho voto. Él también subió. Pero Ana, 22, subió. No subió, porque ella todavía le daba pecho. Y como ella le daba pecho, no subía hasta que el niño no se destetara. Yo me imagino que esa mujer, ¿qué fue lo que no hizo? Para que su seno no dejara de producir y producir y producir y producir leche materna, para mantener ese niño lo más cerca posible, cerca de ella, y de esta manera poder mantenerlo. Sin embargo, se llegó el tiempo y tuvo que llevarlo. Y lo llevó. Y cuando llegó ante Elí, verso 26, le dijo: oh Señor, o sea, Cohen, vive tu alma. Señor mío, le dijo al Cohen, que yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando respecto a este niño ante Yahweh. 27, lloré y Yahweh me ha concedido la petición que le hice. Por lo tanto, yo también lo dedicaré a Yahweh todos los días que él viva, porque se lo pedí a Yahweh. Entonces ellos adoraron allí a Yahweh. Y el niño se quedó por el resto de su vida. Y desde ese momento en adelante, Elí formó a Shmuel. ¿Qué les parece estas dos historias de estos dos votos? Entonces los votos aprendemos que el Eterno los deja también para aquellas cosas que son imposibles. ¿Qué es lo que tú le estás pidiendo? ¿O qué es lo que algún día te gustaría que el Eterno te complazca? Para él no hay nada imposible. Para eso dejó los votos. Pueblo, una hora, como siempre, me sobrepaso del tiempo. Para los que estamos aquí, yo sé que nadie ha bostezado. No es lo mismo escuchar en vivo el mensaje, ¿verdad que sí? Que escucharlo por la internet. Por la internet como que bostezamos, porque no estamos en el lugar.
Pongámonos de pie para darle gracias al Eterno por el mensaje de hoy. Yo sé que la palabra te habló. Si todavía tienes dudas, aquí vamos a estar para darte una palabra de aliento, de fe, para aclararte las cosas. Démosle gracias por las ofrendas del día de hoy y por los alimentos que vamos a compartir. Cerremos nuestros ojitos todos. Oremos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishanu bemitzvotat betzimanu, al divrei Torah. Gracias, Padre, por tu Torah, por tu palabra, porque ella nos ayuda y nos ilumina, porque ella nos guía. Gracias por entender algo más. Hoy entendimos ya los votos. Tu palabra dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, que el que hace un voto al Eterno, y si el Eterno cumple, no demores así usted en cumplir lo que usted le ha prometido al Eterno. Que tu pueblo, Padre, respete tu Torah. Amén. Que eso sí sea así. Nadie que haga voto, que no haga voto, peca por no hacer voto. Pero si tú haces un voto a Yahweh, no retardes en pagarlo, porque Yahweh te lo va a requerir estrictamente y sería un pecado para ti. Nunca sería pecado si tú no haces votos, no te preocupes. Ten cuidado de cumplir fielmente lo que tú pronuncias con tus labios, lo que has prometido a Yahweh tu Elohim, la ofrenda que pronunciaste con tu boca. Recuerda, cuando le ofrecemos algo al Eterno, dice el libro de Levíticos capítulo 22, ese voto del verso 17 al verso 24, debe ser sin defecto. No podemos ofrecerle al Eterno nada imperfecto. Cuídate de no presentarle como un voto al Eterno algo alterado, algo que esté imperfecto, dañado. Nada. Al Eterno siempre lo mejor. Padre, gracias por las ofrendas del día de hoy, por el mazer, los diezmos, la ofrenda de Minjá, la ofrenda de Shaharit. Gracias por todo lo que hoy tu pueblo ha presentado. Gracias por los alimentos que hoy vamos a compartir. Gracias por todo, mi Rey. Una vez más, salud para todos aquellos que están con quebrantos de salud. Acuérdate de mis hijos, ahí donde están ellos y cada uno. Acuérdate de los hijos, de todos los que estamos aquí, Padre. Los nenos, los nenes y las nenas. Los chicos y los grandes. Gracias por todo. Llévanos por senda de justicia, por amor a tu nombre. Gracias por todo, mi Rey. Tú eres grande y maravilloso. Gracias por todo. En el poderoso nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, hemos llegado en paz y permítenos regresar en paz a nuestros hogares. Que tengamos todos una linda y hermosa semana. Una feliz semana. Que podamos tener una Shavuot Tov. Una feliz semana a los que están en casa y a los que están en este lugar. Amén. Amén. Nos saludamos todos con un Shavuot Tov. Tú que estás en casa, feliz semana. Shavuot Tov. Shavuot Tov. Shavuot Tov. Shavuot Tov. Feliz semana.